Bien, entonces comenzamos con la clase de hoy, relaciones entre clases. Lo primero que tenemos que entender es que cuando ustedes crean un proyecto, ¿sí? Si bien, a ver, la creación de proyectos pura y exclusivamente de C#, con clases y relaciones entre clases, las van a hacer en esta primera mitad de la materia, ¿sí? Después, cuando trabajemos ya directamente sobre el motor, sobre Unity, lo único que van a hacer es escribir, porque la programación va a ser más orientada a eventos, ¿sí? Más que orientada a objetos. Van a escribir rutinas, o sea, scripts de comportamientos de ciertos GainObjects, ¿no? Para interactuar entre sí. Pero si vemos eso a un nivel un poco más general, lo vamos a ver como que, si bien ustedes van a escribir comportamientos, todo el proyecto completo, todo el juego completo que ustedes armen, va a estar construido por diferentes tipos de clases, ¿no? Diferentes tipos de objetos, diferentes objetos de distintas clases. Bien, entonces, cuando nuestro proyecto consta de más de una clase, o sea, generalmente va a constar de más de una clase. ¿Se acuerdan que nosotros a una clase la representábamos con un rectángulo, ¿no? En UML, usando un diagrama de clases, en donde en la parte superior de ese rectángulo poníamos el nombre de la clase, ¿sí? Después la lista de atributos y sus métodos, ¿no? Bueno, nuestro proyecto en algún momento va a constar de más de una clase, ¿sí? Nuestro proyecto va a estar formado generalmente por más de una clase. Ahora bien, esos objetos, ¿sí? Esas clases de las que yo después voy a construir objetos para poder hacer que trabajen de manera colaborativa, generalmente están relacionadas de alguna manera, ¿sí? Si yo al hacer el proyecto, ¿sí? Veo que determinada clase no la puedo relacionar con el resto, quiere decir que esa clase está representando un tipo de elemento que yo no voy a necesitar dentro de mi proyecto, ¿sí? Es decir, yo puedo prescindir de ella directamente. Ahora bien, en UML, aparte de poder representar las clases con sus respectivos atributos y métodos, también vamos a aprender a representar los distintos tipos de relaciones que se pueden establecer entre ellas, ¿sí? Esa es la idea. Ustedes puedan, con solo ver el UML, identificar, ¿sí? El tipo de relación que existen y la semántica que significa esa relación, ¿sí? La semántica de esa relación. Es decir, ¿qué significa? ¿Mm? Los distintos tipos de relaciones que existen entre las distintas clases son 5. ¿Algunos de ustedes la conocen? ¿Las conocen? Yo estuve leyendo algo, asociación. Sí, señor. Una de las relaciones es asociación. Tienen que machicar un poco más la letra. Una de las relaciones es asociación. ¿Sí? La otra, eh, Dependencia, puede ser. señor, asociación, dependencia. Hay una que se llama composición, Sí, no. otra que se llama agregación, cada una con un matiz semántico diferente, ¿no? Fíjense que a composición y agregación las puse como subordinadas a asociación porque son dos tipos de asociaciones especiales, ¿eh? Siguen siendo asociaciones, pero con un matiz semántico diferente. Y la más conocida o más común, ¿sí? O más usada o que más van a usar es la herencia. Esos son, ¿sí? Los 5 tipos de asociaciones que ustedes pueden tener, ¿sí? Los distintos tipos de asociaciones que ustedes pueden tener. Acá está. Bueno, el material que nosotros vamos a usar para trabajar lo tienen disponible en la plataforma.
en la plataforma, en aulas, en el aula de ustedes. Vamos a regresar acá al aula. En clases. En la unidad que estamos desarrollando ahora, que es esta lenguaje C#, fíjense que tiene relaciones entre objetos y herencia. Ahí están las dos presentaciones con las que vamos a trabajar. Y ahí está también el trabajo práctico 3, que vence el 19 de abril. ¿Sí? Por si quedaba alguna duda. Bueno, empezando con el tema de relaciones. ¿Todos pueden ver ahí la presentación? ¿Se ve ahí? A ver si yo la agrando. Ahí está mejor. Sí, se ve, profe. Bien. Dice, las clases y objetos no pueden existir aisladas y en consecuencia existirán relaciones entre ellos, que es lo que estuvimos hablando, al igual que ocurre con los conceptos o los entes en el mundo real, ¿sí? Los distintos tipos de relaciones que se pueden dar entre objetos en el mundo real se dan entre clases, ¿sí? Y lo mejor de eso es que también las puedo representar a esas relaciones, ¿sí? Dice, las relaciones se expresan frecuentemente utilizando verbos o frases, ¿sí? Con el verbo del lenguaje natural, tales como, por ejemplo, vive en, participa en, trabaja en, está compuesto por, o está compuesto de, ¿sí? Por ejemplo, una relación sería periodista participa en determinada tertulia, gerente paga tal factura, el semáforo controla, tráfico, ¿sí? Esa semántica, ese tipo de relaciones, yo las puedo representar y las expreso así en un lenguaje natural. Los tipos de relaciones que existen son las con las que estuvimos trabajando, con las que mostramos, perdón. Asociación, agregación, generalización, especialización, esta sería la herencia, dependencia, y bueno, y acá falta la composición, que es un tipo de asociación también. Con respecto a las asociaciones, ¿sí? Este es el primer tipo de relación, la asociación. Es la relación más común que se da entre dos objetos, ¿sí? Entre dos clases. Dice, una asociación es una conexión conceptual entre clases, describe un grupo de enlaces con estructura y semántica comunes. Por ejemplo, cajero lee tarjeta, coche lleva piloto, ¿sí? Dice, las conexiones que describen una asociación dan lugar a interacciones entre los objetos de una colaboración. ¿Sí? Las asociaciones más comunes son las binarias, es decir, las que se dan entre dos clases nada más. ¿Sí? Esas son las relaciones más comunes. Dice, varias clases se pueden conectar a una, ¿sí? Varias clases se pueden conectar a una, como por ejemplo acá, ¿sí? Un jugador participa en un equipo, ¿sí? Y el equipo tiene un entrenador, ¿sí? Un jugador participa en un equipo tiene varios jugadores, ¿sí? No sé si ustedes pueden apreciar, o sea, lo que está diciendo esto acá, lo que está diciéndome esto acá, es que un jugador participa en un equipo, pero un equipo también tiene jugadores, ¿sí? Un equipo también tiene un entrenador, ¿sí? Fíjense todo lo que yo puedo leer a través del diagrama, de esta representación. Pero lo vamos a ver más en detalle, ¿no? Dice, una asociación puede contener atributos y operaciones. Dice, cuando esto ocurre, se tiene una clase de asociación. Cuando yo digo, por ejemplo, ¿cuándo se da una asociación? ¿Sí? ¿Cuándo se da una asociación? Una asociación se da cuando tengo una clase que tiene atributos del tipo otra clase. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo digo que una cuenta tiene dinero, una cuenta tiene un titular, que es un cliente, ¿sí? Cuando yo digo que cuando digo que una clase tiene atributos del tipo otra clase, estoy hablando de una asociación. Por eso a la asociación también se la conoce con el nombre de relación del tipo o de la semántica tiene un, ¿sí? Cuando yo quiero decir que una clase tiene atributos del tipo otra clase, es una asociación. Ahora,
¿Cómo represento la asociación? A la asociación le represento, ¿sí? A la asociación le represento así, con una línea continua. ¿Estamos? Y una flecha indicando cómo la leo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si tengo una línea sola, la leo es bidireccional, es decir, la puedo leer de un lado o del otro. ¿Sí? Y si tiene una dirección, si yo digo se lee de acá para allá, llevo una flecha indicando la dirección en la que la tengo que leer. ¿Sí? Pero no entiendo. Bueno, mira, si analizamos este conjunto de 3 clases que tenemos acá a la derecha, ¿sí? Si yo les pregunto, ¿qué atributos tiene cuenta? Por ejemplo, ¿qué atributos tiene cuenta? ¿Qué Límite ven y ustedes? fecha. Tiene límite y fecha, ¿sí? Eso es lo que están viendo ustedes. Que cuenta tiene 2 atributos, ¿sí? Límite y fecha. Genial. Ahora, la asociación, ¿sí? Fíjense que cuenta está asociada con 2 clases más. Está asociada cuenta con dinero y está asociada cuenta con cliente. Si ponemos el foco, ¿sí? En la asociación que existe entre cuenta y dinero, decimos que cuenta también tiene un atributo de tipo dinero. Y la leo desde cuenta a dinero, porque la flecha va hacia dinero, ¿sí? Entonces, esto me está diciendo que cuenta, si bien no está escrito acá, si bien no está escrito explícitamente, me está diciendo que así como cuenta tiene límite y fecha, tiene un atributo también, dinero. ¿De qué tipo va a ser? ¿Tipo cuenta? No. No. ¿Qué Oye, tipo? A dinero. ver, Tipo dinero. exactamente, de tipo dinero, ¿sí? De tipo dinero. Así como ustedes tienen que el límite puede ser un valor de tipo double, fecha, un valor de tipo string, ponele, o date, ¿sí? O algún tipo fecha. Bueno, acá me está diciendo que cuenta va a tener un atributo de tipo dinero. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo la asociación, no es necesario tener este atributo. ¿Sí? Ya me lo está diciendo. Y es más, ¿saben qué me está diciendo la asociación? Que si yo lo escribiera, que cuando yo lo escriba en cuenta, cuando haga la clase cuenta y escriba esta asociación, voy a poder poner así, que cuenta tiene un atributo privado, pero no se llama dinero, se llama balance. Eso me dice la etiqueta que tiene ahí la línea. Se llama balance, que es de tipo dinero. Eso me está diciendo. ¿Sí? Que cuenta tiene un atributo llamado balance, que es de tipo dinero. Entonces, yo acá puedo decir que cuenta tiene balance, que tiene límite, que tiene fecha, ¿sí? ¿Y qué más tiene? ¿Qué más tendría? ¿Mm? Titular. Tiene un titular, exactamente. No me entra ahí, así que lo voy a escribir así, sobre esto. Tiene un atributo más, llamado titular, que va a ser Cliente. de tipo cliente. Eso es lo que me está diciendo la asociación. ¿Sí? Eso me está diciendo la asociación. Pero ustedes ven una diferencia acá entre la línea de asociación entre cuenta y cliente y entre cuenta y dinero. Sí. ¿Qué pasa con la Sí. de cuenta y cliente? Es bidireccional. Es bidireccional, una me lo está indicando acá y otra me doy cuenta porque no tiene una flecha. ¿Sí? Entonces, esto lo que me está diciendo es que si tomo una cuenta, tiene un titular que es de tipo cliente. Y si tomo un cliente, también tiene, ¿sí? Si tomo una cuenta, si tomo un cliente, tiene una cuenta, ¿sí? De tipo cuenta. Acá hubiese faltado abajo decir cómo se llamaría la otra relación, ¿sí? Acá me puede decir cuenta. Entonces acá, el cliente tiene una cuenta que es de tipo cuenta. ¿Ves que la leo de los dos lados? Si la leo de los dos lados, quiere decir que si me paro del lado de la cuenta, tengo un atributo de tipo cliente. Si me paro del lado del cliente,
tengo un atributo de tipo cuenta. Eso es lo que me está diciendo ahí. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo represento esto? ¿Cómo represento esto en C Sharp? Bueno, muy sencillo. Lo primero que tendríamos que construir en C Sharp, ¿sí? Es ¿qué clase o clases tendrían que crear primero? ¿Por qué clase podrían empezar? por cuenta. Bueno, Podría empezar por cuenta, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando cree la clase cuenta y tenga que decir que tiene un atributo de tipo dinero, no voy a tener la clase dinero. Y Claro. cuando tenga que decir acá que tenga tiene un atributo de tipo cliente, no tengo cliente, ¿no? Si vamos al caso. Podría empezar por cuenta, tranquilamente, ¿sí? No va a compilar hasta que yo no agregue mis clases de dinero y cliente, ¿no? entonces primero empezamos con dinero, ¿no? Claro, por ahí conviene empezar siempre con las clases que son independientes, ¿sí? Y después trabajar con las clases dependientes, digamos, con las clases que tienen atributos de ese tipo, ¿no? Entonces yo los invito a que en un nuevo proyecto hagan lo siguiente. Hagan la clase dinero. Fíjense que a dinero lo hicimos para representarlo, no le pusimos atributos ni nada, ¿sí? La pueden crear así, vacía, para mostrar nada más ahora, ¿sí? Sí. Los voy a molestar para que una vez que crearon la clase dinero, creen la clase cliente, ¿sí? Entonces, miren, vamos a hacerlo más participativo a la cosa. Miguel va a crear la clase dinero, ¿sí? Y la va a pasar por el chat. Carlos va a crear la clase cliente, ¿sí? Y la va a pasar por el chat. Y Gabriel, Jorge y Juan Pablo van a hacer la clase cuenta. ¿Estamos de acuerdo? Van a hacer la clase cuenta. Ese es el trabajo que tienen que hacer. En cuenta, fíjense lo siguiente, cuenta no es muy sencillo, tiene esos atributos. ¿Y qué les parece a ustedes cómo se comportaría el método ingresar? ¿Qué tendría que hacer el método ingresar? ¿Qué hará el método ingresar? Que ingrese dinero. Ingresa dinero. O sea que el ingresar recibiría, ¿sí? Un monto en dinero. Y miren, les vamos a complicar un poquito más la cosa acá. Vamos a hacer que dinero, que hagan dinero no les va a salir tan fácil. Vamos a componer así para que tenga sentido. Tiene un saldo de tipo doble y tiene un método, lo pongo por acá abajo, un método público que se llama ingresar, que recibe un doble, y lo que va a hacer es, a ese valor que recibe, ponérselo al saldo, ¿sí? Ponérselo al saldo. Por lo tanto, los que hagan cuenta, va a recibir dinero, ¿sí? Va a recibir dinero o puede recibir un doble tranquilamente, y ese doble se lo va a ingresar al saldo de dinero, del balance, ¿sí? Y el retirar va a ser el trabajo al revés. Va a recibir también un doble con la cantidad de plata que van a sacar de la cuenta y lo tiene que sacar del saldo, ¿sí? Que está en dinero. Bien, yo les doy 10 minutos para que vayan trabajándolo, ¿sí? 10 minutos. A medida que vayan terminando el de dinero, lo pasan por el chat, ¿sí? Terminan de cliente, lo pasan por el chat. Y entre todos los vamos a ir desarrollando, ¿les parece? Bueno, empezamos con un proyecto, en mi caso se llama Relaciones, ¿sí? Por eso el namespace es Relaciones también. La primera clase que queremos agregar era dinero. Entonces dijimos que íbamos a agregar un nuevo elemento, en este caso una clase. El nombre de la clase es dinero. Dinero, ¿sí? Iba a tener un atributo. ¿Qué nombre le poníamos al atributo? ¿Qué nombre le habíamos puesto acá?
Saldo, ¿se acuerdan? Saldo. Y para respetar el encapsulamiento, privado de tipo doble, saldo. Y tenía un solo método, ¿sí? Era ingresar. Y voy a usar el mismo, tanto para ingresar dinero como para sacar. ¿Sí? Acá viene... bien. ¿Cómo sería la lógica acá? ¿Cuál sería la lógica del ingresar? Si quiero que esto incremente el saldo. Y si... ¿Cómo fue la pregunta, profe? ¿Cuál sería la lógica del método ingresar si el monto que ingresa acá incrementa el saldo? El monto que ingresan acá incrementa ese saldo. Saldo igual saldo más monto. Exactamente. El saldo va a ser igual a lo que tiene más el monto ingresado. Perfecto. ¿Sí? Bueno, no vamos a chequear si está al descubierto, porque, Claro. ¿sí? Entonces, el ingresar, ¿qué característica tendrá el monto si el tipo en lugar de ingresar va a retirar plata? Para no hacer otro método que sea retirar. Vamos a usar el mismo método, ingresar, tanto para depositar como para retirar. ¿Sí? ¿Qué característica va a tener el monto cuando sea para retirar plata? Va a ser negativo. Va a ser negativo, ¿sí? Entonces lo lógico sería que si no me permite ir descubierto, retirar en descubierto, poner un if acá, decir que si el monto es negativo, ¿sí? Y lo que quiero retirar, ¿sí? Supera el valor absoluto de lo que quiero retirar, supera lo que tengo en el saldo, no me deja retirar plata, ¿sí? Eso sí, tuviese que chequear descubierto, ¿no? Que no me permita sacar más plata de la que tengo. Pero bueno, no vamos a chequear eso, vamos a hacer así simple, ¿sí? Entonces, por ahora me quedó dinero con un atributo y ese método, ¿sí? O sea que este método es el que voy a usar yo para poder trabajar desde otra clase, ¿no? Bien. Ahora, lo otro que queremos hacer, la otra clase que queremos representar es cliente, ¿no? Cliente que tiene un nombre y le vamos a hacer los get y los set, ¿sí? Para que desde afuera se pueda ver el nombre, si no, no vamos a poder ni verlo ni cambiarlo. Podría tener un constructor también, ¿sí? Pero lo vamos a hacer bien sencillo. Entonces, ¿alguien hizo la clase? Yo le estaba haciendo, me faltaban los get. Bueno, Pasó. la tengas ahí, vos la pasás por el chat. Bien, ahí tenemos la clase cliente. Y acá pasó el compañero, ¿qué tendría? El Ah, nombre, perfecto, se me quedó una y N de más. una N más, ahí lo corregí. Ahí tenemos el atributo nombre y el get y set para nombre. Perfecto. ¿Sí? Bien. Nos estaría faltando algo en cliente que después lo vamos a completar. Nos estaría faltando, ¿qué nos estaría faltando en cliente? El, el que habíamos dicho, Si me fijo en la relación, en la ¿qué relación tendríamos? bidireccional, ajá, de cliente, de Tendría, cuenta a cliente. claro, tengo la relación, claro, de cuenta Cuenta a a cliente cuenta. y de cliente a cuenta, ¿sí? O Ujú. sea que me estaría faltando que cliente tiene una cuenta, ¿no? Yo puedo ponerlo, miren, yo puedo hacer así. Yo puedo decir que acá, cliente, ¿no? Tiene un atributo privado, en lugar de ser de tipo string, es de tipo cuenta, llamado cuenta, ¿sí? Obviamente que esto no va a compilar porque yo todavía no tengo la La clase cuenta. cuenta, ¿no? Y ya que estoy, puedo copiar esto, ponerlo acá, y decir, bueno, tengo el set y el get también de cuenta. Se llama cuenta,
retorna lo que hay en cuenta y setea. ¿Sí? Ok. Bien. Entonces ahora, ven que me marca inclusive acá a la derecha, en la barra de exploración, que esto no compilaría, o sea que si lo intento ejecutar, ya da error de compilación, esto no va a funcionar. Pero bueno, ya lo vamos a completar. Agregamos ahora nuestra clase, vamos a agregar la clase cuenta. Entonces, se dan cuenta que yo digo que la asociación es una relación del tipo tiene un, porque la clase cliente tiene un atributo de tipo cuenta. ¿Sí? Así como tiene un nombre, tiene un atributo de tipo cuenta. ¿Ven? Acá hay una relación, acá se da la relación de asociación en el atributo, en los atributos, con la otra clase, ¿no? Entonces agrego la nueva clase, que es... Vamos al UML, ¿sí? Fíjense que en el UML no está escrito que tiene un atributo balance y que tiene un atributo titular. ¿Ven que no está? ¿Por qué? Porque la misma está implícito en la misma relación, ¿sí? O sea, no tengo escrito yo acá, en el UML, o sea, no es necesario que yo escriba acá en el UML que tengo también un atributo privado, de tipo de nombre balance, de tipo dinero, ¿sí? Fíjense que no lo pongo, no es necesario, porque ya está implícito en la relación, ¿sí? Ahora, cuando lo haga en código, eso tengo que ponerlo, ¿sí? Si yo tengo que cuenta tiene una asociación con dinero y tiene una asociación con cliente, quiere decir que cuenta tiene un atributo de tipo dinero y cuenta tiene un atributo de tipo cliente, ¿sí? Además de límite y fecha, ¿sí? Entonces, volvemos acá al código. Puedo dibujar. Ahí está. Vuelvo acá al código, entonces digo, tiene un atributo dado, de tipo dinero, balance, y esperen que achico un poco más la letra, me parece que exageré con el tamaño, y tiene un atributo privado de tipo cliente llamado titular. ¿Sí? Y tengo además un límite, ¿sí? Acá tengo un doble tipo límite, y tengo un ¿cuál es el otro atributo? Y fecha, ¿sí? Y acá en fecha lo puedo manejar como un string, si quisiera, ¿sí? Lo más adecuado es que sea date, ¿sí? Date. Datetime, por ejemplo. Yo lo voy a manejar por ahora como string, después vamos a ir trabajando con campos fechas. Esta sería la fecha en la que se creó la cuenta, evidentemente, sería eso. Bueno, y tiene, ¿sí? Tiene como atributos, tiene como métodos, perdón, dos métodos públicos. Uno, dijimos, es ingresar dinero y el otro retirar, ¿sí? Método público, que va a ser uno, ingresar dinero, ingresar, doble con el monto, y tiene ¿sí? Que también va a recibir un monto, doble con el monto. Esto lo va, en el caso del ingresar, al monto se lo va a sumar al balance, y en el caso de retirar, al monto se lo va a sacar al balance, ¿sí? Esa es la idea. Pero ¿qué pasa? Si yo dejo cuenta así como está, bueno, puedo ver, ¿sí? La asociación, que es lo que me interesa. ¿Cómo escribo en código la asociación? Nada, la escribí de esta manera, diciendo que la clase cuenta tiene un atributo de tipo dinero, y cómo digo que está asociada a cliente, y que tiene un atributo de tipo cliente. Ahí se da la asociación, ¿sí? De esa manera yo lo escribo en código. Entonces,
La asociación se da cuando una clase tiene atributos del tipo otra clase. ¿Sí? Esa es la asociación. Nosotros ahora, entonces ya ahí estaría concluida la explicación, ¿no? Pero ya que estamos, para que vean ahora cómo trabajamos. Por el hecho de que cuenta tenga un cliente y tenga un titular, puede usar el comportamiento de cuenta, ¿sí? Perdón, el hecho de que cuenta tenga un cliente y tenga dinero, puede usar la cuenta los métodos de cliente y los métodos de dinero a través de los atributos, ¿no? Balance y titular. Pero hay un pequeño problema, ¿sí? Cuando yo cree una cuenta, ¿qué dato va a haber en balance y qué dato va a haber en titular? ¿Va a haber algo en balance y en titular? ¿Con qué se van a inicializar esos atributos? No, no. ¿Mm? Con los datos que hayan en las clases, dinero y cliente. No. Para que se entienda mejor. Yo creé una cuenta, ¿qué valor va a haber en límite en ese número entero? ¿Qué valor va a haber por defecto si yo no le pongo nada? ¿Cuánto va a valer límite? Nada. Hay que inicializarlo. Algo va a valer. Si yo no, ponele que lo quiero inicializar con un monto. ¿Cómo pondría para inicializar límite con un monto? Y Igual y el monto. tanto. Y el monto, ¿no? O sea, si yo pongo 90, el límite para extraer, por ejemplo, es 90. ¿Sí? Ujú. Si yo pongo 500, el límite para extraer, vamos a suponer que ese límite es el de extracción, ¿no? El límite para retirar es 500, ¿sí? Pero si yo no pongo nada, ¿cuánto valdrá el límite? Si yo no pongo nada ahí, ¿cuánto vale el límite? ¿Límite Cero. valdría 0? Cero, exactamente. Es como si yo tuviese acá un cero, ¿no? Bueno, Sí. bien. Vayamos ahora en balance, ¿sí? Yo en balance no le estoy asignando nada. ¿Qué valdrá? En un atributo de tipo numérico, su valor por defecto, si no le asigno nada, es 0. 0. Y en un atributo de tipo objeto, si no le asigno nada, ¿qué vale? Nada. ¿Y cómo es ese nada? ¿Qué significa nada? Null. Fíjate, si yo digo, claro, exactamente, a eso quiero llegar. Si yo no le asigno nada a una variable, a un atributo que es de tipo objeto, es como si apuntara a nada, pero a null, se dice. ¿Sí? Como si le asignara un null. No hay un dinero, Claro. no hay una cuenta. ¿Se entiende? No hay una Ujú. cuenta. Y mi intención es que cuando se cree la cuenta, miren, yo, para que se entienda mejor, me voy a ir a la clase que tiene el main, ¿sí? Y voy a crear una cuenta. Esto es lo que yo les quiero decir. Voy a crear una cuenta. Una variable de tipo corriente igual a mi cuenta, es una cuenta. ¿Sí? Cuando se crea el objeto cuenta, sus atributos, ¿sí? Sus atributos que no fueron inicializados van a ser inicializados con sus valores por defecto. Los que son objetos se van a inicializar así en null, como si yo hubiese puesto null, ¿sí? Objetos se van a inicializar en null. Los que son numéricos con 0, ¿sí? Este string también es un objeto, null, ¿sí? Pero yo digo, no, yo quiero que cuando alguien cree una cuenta, ¿sí? Le pasen el dinero, ¿sí? Le pasen el dinero que tiene la cuenta, ¿ya? Y le pasen quién es el titular de esa cuenta. ¿Se entiende? Cuando construyo una cuenta, yo quiero pasarle el dinero que tiene esa cuenta y quiero pasarle quién es el titular de esa cuenta. ¿Qué debería hacer en cuenta para que cuando instancie un objeto de tipo cuenta, estos atributos se inicialicen con esos datos que yo le paso al Un construirlo, al constructor. hacer el new? Un constructor, ¿sí? Entonces acá sería adecuado que cuenta
tuviese un constructor que reciba dinero, ¿sí?, el balance, y reciba el cliente, ¿sí? Bueno, lo que hago acá adentro es decirle que a este balance, al balance de este objeto, el atributo balance de este objeto, le asigno este balance que recibo por parámetro. ¿Sí? Y a este titular, el titular de este objeto, le asigno, ¿sí?, el titular que recibo por parámetro. También podría decir, bueno, pero que también podría recibir la fecha en la que fue creado y el límite, ¿sí?, que ya se inicialice el límite, ¿sí?, de la cuenta para extracciones y la fecha en la que fue creado. Podría hacerlo así, ¿sí?, que ya inicialice todos los atributos. Porque si no tuviese el constructor, ¿qué tendría que tener cuenta para después darle valores al dinero, al límite? Tendría que pedirlos por A ver, teclado. No. no. Supongamos que yo no pongo el constructor, ¿no? Si yo no tengo el constructor, podría crear una cuenta de esta manera, ¿no?, sin pasarle nada, ¿sí? Pero esa cuenta no tiene saldo, esa cuenta no tiene un titular, esa cuenta no tiene un límite, ¿sí? Si yo quisiera decirle después a esa cuenta, punto, tu titular es tal cosa, tu importe es, tu límite es tanto. ¿Qué tendría que tener cuenta para que yo pueda hacer eso? Cambiarle el estado de sus atributos. ¿Mm? El get y el set. Claro, Los setters. los Los set, setters. ¿sí? Los setters principalmente para que le puedas cambiar el estado. Entonces, si yo no pongo un constructor, tendría que crear una cuenta, ¿sí? Cuando creo, perdón, una cuenta, cuando hago un new de cuenta, después tendría que setearle cada uno de sus atributos, ¿sí? No está mal, ¿sí? Pero si ya tengo un constructor, tengo la posibilidad de ya cuando lo creo, darle los valores, ¿sí? Más que nada para que ustedes recuerden cómo hacíamos un constructor. Entonces acá le puedo decir que el límite es el que recibe por parámetro, y la fecha es la fecha que recibe por parámetro, ¿sí? Pero además, ¿sí?, además, me comí acá, ¿sí? Entonces pueden observar, vamos a meter acá, pueden observar que me quedó el constructor de cuenta, o sea, cuenta con 4 atributos, el constructor para inicializar esos atributos, ¿sí?, los métodos, ingresar y retirar dinero, que ya le vamos a poner una implementación, y le vamos a hacer los getter y setter. Yo acostumbro a los get y set hacerlos después del constructor, ¿sí?, que me queden acá. A ver si los puedo generar, clic secundario. ¿Tiene para generar código acá? ¿Lo han estado probando? No. No. Bueno, y después vamos a investigar para que haga los getter y los setters. Tiene que estar. Bueno, después lo vemos. Bueno, tendría que tener, también es buena práctica que tenga por lo menos, ¿sí?, el get y set de cada uno de los atributos, ¿no? Bueno, yo voy a hacer el ejemplo de dinero, ¿sí? Perdón, el ejemplo de balance, del atributo balance. Siguiendo las pautas, fíjense que había pasado acá el compañero, como hicieron el de cliente, ¿sí? Public, el tipo de dato que va a devolver, el tipo de dato y el nombre del atributo, pero en mayúscula, ¿sí? Entonces acá, en cuenta, perdón, sería balance, va a devolver dinero, ¿sí?, el get, ¿sí?, lo que va a hacer es retornar el balance, y el set, lo que va a hacer es, el value que recibe, se lo asigna
a tal. ¿Sí? Y así debería ser para cada una de las, crear una propiedad para cada uno de los atributos, ¿sí? Para titular y todo eso. Para que una vez que lo cree pueda modificarlo si quisiera, ¿no? Una vez que lo he creado, pueda setearlos o modificarlos si quisiera. ¿Sí? Entonces, esto me va a permitir a mí, que cuando yo cree una cuenta, ¿sí? Cuando haga un new de cuenta, tengo que pasarle acá, él espera acá un objeto de tipo dinero, ¿sí? Y acá espera un objeto de tipo cliente, ¿sí? Entonces, puedo antes crear esos objetos, ¿sí? Puedo antes decir, bueno, voy a crear un objeto de tipo dinero, igual a new dinero, ¿sí? Y puedo crear un objeto cliente, Juan. El cliente no tiene constructor, no le hicimos un constructor. Por lo tanto, acá pasa lo mismo. Cuando creo un cliente, ¿sí? El nombre del cliente es nulo. Y la cuenta que tiene asociada, no tiene ninguna cuenta asociada hasta acá. Va a ser nulo, ¿no? Entonces, acá el cliente, ¿sí? Ahora, para poder setearle un nombre, ¿cómo le seteo el nombre al cliente Juan? ¿Cómo digo que se llama Juan Pérez, por ejemplo? ¿Cómo le seteo el nombre? ¿Cómo le seteo el nombre? ¿Sí? ¿Cómo le seteo? Acá creo un objeto cliente, yo sé que cliente por dentro tiene el nombre, ¿sí? ¿Cómo le seteo? Y una cuenta. ¿Y acá qué me pasó? Porque son string. Y la cuenta y el Perdón, coso, perdona. la cuenta y es cuenta y el otro Y es nombre es string. string. O sea, acá retorno el atributo cuenta, yo había copiado y pegado, por eso acá en cliente. Había copiado y pegado. Entonces acá en cliente, la propiedad cuenta retorna una cuenta y setea el valor de cuenta, ¿no? Entonces, ¿cómo hago ahora para este cliente que he creado, ¿sí? Que no tiene nada en nombre y no tiene nada en cuenta, le seteo el nombre? Yo quiero que se llame Juan Pérez, ese cliente. ¿Cómo le seteo el nombre? ¿Cómo se llama la variable que creé de tipo cliente? Nombre. No, acá, No, donde. ¿Cómo se llama la variable que creé de tipo dinero? Dinero. dinero. ¿Cómo se llama la variable que creé de Dinero. tipo cliente? Cliente. Bien. No, ¿qué nombre tiene la variable? Juan, Juan. Entonces yo le Juan. diré, Juan, Juan punto, claro, cliente. punto nombre. tu nombre es igual Juan Pérez. ¿Ves que espera un string? Estoy ejecutando el set de nombre, ¿sí? Entonces, ahí he creado dinero y acá he creado un cliente. Entonces, cuando hago el new de cuenta, él espera que acá yo le pase el dinero, que está en la variable dinero, y espera que le pase un cliente, ¿sí? Que está en la variable. ¿Cómo dijimos Cliente. se llama la? Cliente. No. ¿Cómo se llama la variable que es de tipo Juan. cliente? Juan. Bien. Juan. Pero esto todavía no compila, porque ¿qué más espera el constructor? Miren, acá me está avisando. El El límite límite y la fecha. Eso, yo digo, en esta cuenta corriente que tiene dinero y que tiene a Juan como titular, el límite de extracción es 500, ponele, y la fecha en la que se creó es la fecha de hoy. Como acá la fecha la pusimos en un string, vamos a poner la fecha así, 12 de abril de 2021. ¿Sí? Bien. Pero ¿qué quiero que hagan ustedes? Si yo a la cuenta le quiero ingresar dinero, yo haría así, cuenta corriente, punto, ingresar, ¿no? Y le paso la cantidad de dinero, 200. ¿Sí? ¿Qué quiero que hagan ustedes? ¿Sí? Programen en cuenta cómo sería el método ingresar, cuya lógica debería ser que el dinero que ingresan, ¿sí?
el dinero que ingresan cambia el estado del balance. El dinero que ingresan acá cambia el estado de este balance. ¿Sí? Ujú. A ver, ¿cómo lo harían? Yo dejo esto acá para que ustedes lo piensen. Ahí, ¿cómo sería el ingresar? Espera un poco acá. ¿Se entiende lo que les estoy pidiendo? ¿Cómo harían para que cuando el dinero que ingresa acá cambie el saldo que tiene balance? Pausa ahí. Otra grabación. Entonces, si estoy parado en cuenta, el método que también se llama ingresar, ¿sí? En cuenta el método se llama ingresar, la idea es que este monto que recibe el ingresar, ¿sí? Se lo pase al balance. Ujú. Balance es de tipo dinero, y dinero tiene un comportamiento que es ingresar. ¿Sí? Entonces, en definitiva, lo que yo tengo que hacer es pasarle este monto al balance, y el balance sabe qué hacer. ¿Sí? Ujú. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo le paso este monto al balance? ¿Cómo hago? ¿Sí? Fíjense, balance es de tipo dinero, ¿no? A ver qué dicen en el chat. Dinero. Con el get, en realidad con el set sería, Con C. ¿no? Ujú. ¿Y cómo lo invoco al set? ¿Cómo pongo? Yo a ese monto se lo quiero agregar al dinero que tiene la cuenta, digamos. Y el dinero que tiene la cuenta, el nombre de la variable que tiene el dinero se llama balance. Sería ¿Mm? Es algo parecido a lo que a ustedes les pasó acá, ¿ven? Cuando crearon, por ejemplo, un cliente. ¿Sí? El cliente se llama Juan. La Ujú. variable de cliente es Juan. ¿Sí? Cuando se creó el cliente, después ustedes, si le querían cambiar el nombre del cliente, usaron el set de nombre. ¿Cómo lo hicieron? Variable de referencia, punto y la No. propiedad, ¿no? Para el nombre. ¿Cómo haría acá en cuenta? Entonces, para... No. Balance, punto dinero. Ah, Punto. eh, Dinero. exactamente. ¿En dónde está el dinero? En una variable balance. Punto, pero balance, o sea, dinero tiene equals, get hash code, get Ingresar. type, ingresar, Ingresar. exactamente. ¿Y qué le pasó al ingresar? Fíjense que si yo no me acuerdo, ¿sí? Puedo El ir a la monto. clase de dinero, claro, y espera el monto, ¿sí? El ingresar espera el monto. Entonces, desde acá, desde cuenta, el ingresar recibiría el Mon. monto. Perfecto. Bien, y eso sería todo. Cuando alguien llama desde afuera al ingresar de cuenta, va a recibir el monto y ella lo que va a hacer es a ese monto se lo pasa a su dinero, a su balance de tipo dinero, que es el que se encarga de mantener el estado de la cuenta, de dinero en la cuenta, ¿no? El balance de su cuenta. Y el retirar, A lo que me ingresó lo multiplicaría por -1 y se lo pasaría. bien, o sea que hago lo mismo, ¿no? Al Ujú. balance, ¿no? Le llamo al ingresar, perdón, del balance, llamo el método Ingresar ingresar, uh-huh. y le pasaría monto por -1. Exactamente, le paso el monto por menos Por 1. -1. Ya que ¿se acuerdan que el dinero, el ingresar, era el método que íbamos a usar tanto para sacar como para depositar, ¿no? Entonces, para que entienda que es una resta, lo multiplicamos por menos 1, Ujú. para que esto se transforme en negativo, ¿no? Sí, sí. Bien, perfecto. Entonces, se dieron cuenta que por el hecho de que cuenta tiene una asociación con dinero, tiene una asociación con titular, ¿sí? Por ejemplo, desde acá, puntualmente con dinero,
Desde acá, ustedes pueden acceder al comportamiento de dinero, ¿sí? A través de la variable balance, que es de tipo dinero, pueden acceder a los métodos de dinero, ¿sí? Por ejemplo, al ingresar. ¿Ah? Entonces, ¿cuándo se da la asociación? La asociación se da cuando tengo una clase que tiene atributos del tipo otra clase. ¿Cómo se representa la asociación? Con una línea continua, ¿sí? Y puede tener una flecha indicando la dirección, como la leo. Puede tener también el nombre de la asociación, para que yo después cuando lo pase esto a código, ¿sí? Sea el nombre que le voy a poner al atributo. La asociación también puede ser bidireccional, es decir, si yo pongo una línea sola, sin flecha, quiere decir que se lee de las dos maneras, y eso implicaría, ¿sí?, que una clase va a tener atributos de la otra clase y la otra va a tener atributos de la primera, ¿no? Por ejemplo, en el caso acá de titular, fíjense que esta es una asociación bidireccional, significaría que cuenta tiene un atributo de tipo cliente y cliente tiene un atributo de tipo cuenta, ¿sí? Que nosotros lo hicimos en código de esta manera. En cuenta, en la clase cuenta, tengo un atributo de tipo cliente, que se llama titular, y si abro cliente, ¿sí? Cliente tiene un nombre y tiene una cuenta asociada. Eso es lo que nosotros hemos plasmado. Bien. Fíjense acá, en el main, cómo lo usamos. Para poder crear, ¿sí?, una cuenta, ¿sí?, para poder crear una cuenta, le tuvimos que pasar desde afuera el dinero, ¿ves? Tuvimos que instanciar antes el dinero y tuvimos que instanciar antes un cliente. ¿Se entiende? ¿Sí? Y luego hemos creado, ¿sí?, la cuenta y le hemos pasado el dinero que tiene y quién es su cliente titular, ¿no? El monto de límite y la fecha de creación. Y luego ingresamos a la cuenta esta 200 pesos. ¿Sí? Ahora, lo que me faltaría decirle, ¿sí?, es al cliente, o sea, a Juan, que su cuenta es esta también. ¿Se entiende? Me faltaría decirle a Juan que la cuenta es esta. ¿Cómo haría para hacer eso? ¿Cómo le diría a Juan, che, tu cuenta es esta que tenés acá? Fíjense, ¿cómo se llama el cliente que tengo acá? ¿Cuál es la variable que referencia al Juan. cliente? Juan. Fíjense, si yo pongo Juan, punto. Cliente. Cuenta. Cuenta. Exactamente. Ven que tiene el set de cuenta, el set de nombre. Entonces le digo, tu cuenta es... ¿Qué le paso ahí? La cuenta. La cuenta. ¿Y cómo se llama la cuenta? ¿Cuál es la variable que referencia a la cuenta? CC. CC. Exactamente. Eso está esperando. Un objeto de tipo cuenta. ¿Sí? Entonces, de esta manera, ¿sí?, ya la cuenta sabe quién es su cliente titular y el cliente sabe cuál es su cuenta. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Bueno. Lo vamos asimilando. Bien. Algo más que puede llevar la asociación, aparte de la dirección, aparte del nombre que va a tener esa asociación, es la cardinalidad. Es decir, yo puedo expresar cuántos objetos de un tipo se relacionan con objetos del otro tipo. ¿Sí? La cardinalidad. En este ejemplito, tengo una relación, acá arriba, entre dos clases, persona y permiso de conducir. ¿Sí? Esa es una asociación, porque es una línea continua, ¿no? Y es unidireccional o bidireccional. Bidireccional. Bidireccional, perfecto. Fíjense que está anotada la cardinalidad. La cardinalidad es cuando digo un número, cuando expreso un número, ¿no? Un asterisco significa muchos, para que tengan una idea. Un asterisco significaría ninguno o n, ¿sí? Eso significaría realmente un asterisco. Puesto un asterisco significaría ninguno o muchos. Entonces mi pregunta es, si me paro en persona, ¿cuántos permisos de conducir podrá tener una persona? Uno. Muchos. Unos, muchos.
¿sí? Quizás no use todos al mismo tiempo. Puede haber tenido muchos, obviamente que de esos muchos, uno es el actual, ¿no? Es el que está usando. ¿Mm? ¿Sí? Pero eso es lo que me está diciendo acá, que una persona puede tener ningún permiso, eso me dice el asterisco, o puede tener muchos. Mucho. ¿Sí? Ahora, si me paro en un permiso de conducir, ¿a cuántas personas pertenece? ¿Ves que lo leo ahora? Lo estoy leyendo. Me paré en permiso de conducir, lo estoy leyendo de acá para allá. A ¿Sí? una Me paré sola acá en permiso de persona. conducir. Pertenece a una A una. sola persona. ¿Sí? Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Sí? Supongamos que estoy creando mi clase permiso de conducir. ¿Sí? Yo estoy de este lado, tengo mi clase, permiso, no lo están viendo, esto ya ahí, permiso conducir. ¿Sí? Ahí. Yo tengo acá mi clase, permiso conducir. ¿Lo están viendo acá abajo? ¿Sí? Sí. 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 Bien. ¿Cómo digo, cómo expreso esa asociación? ¿Cómo digo que permiso de conducir está asociado con una persona? ¿Cómo lo pondría acá? En código. ¿Cómo lo pondría eso? En código, acá. Eh, ah, Que tendría un atributo de qué tipo. pri- Per- eh, ¿Sí? no, Permiso de no, conducir tendría un atributo de qué tipo. Persona. Persona, porque está asociado a una persona. persona. Entonces tendría un Persona. atributo de tipo persona Persona, y le pongo un nombre al atributo, qué sé yo, titular, podría ser. ¿Sí? O sea que si yo me paro en permiso de conducir, estoy diciendo que permiso de conducir tiene una sola persona, que podría ser la titular o el nombre que ustedes quieran darle, ¿no? Entonces en código lo representaría así. Ahora, si me paro en persona, supongamos que ahora voy a programar la clase persona. Voy acá y voy a crear mi clase persona. Clase persona. ¿Cómo digo acá en persona, parado acá en persona, que tengo muchos permisos de conducir? ¿Cómo podrían expresar eso? permiso de conducir, O sea que tiene una variable de tipo permiso conducir, de tipo permiso de conducir y, un, y persona. no. O Permiso, acá el nombre de la variable. o el Poner nombre que, del poner que le pongo permiso. permiso. Ahí, mira. Acá tengo una variable, perdón, tengo la clase persona que tiene un atributo de tipo permiso. ¿Lo ven eso ustedes ahí? Sí. Yo porque por ahí cuando Sí. Sí, escribo sí, no sí. se ve. Bien. De tipo permiso conducir tengo un permiso. Este es el nombre de la variable. El tipo es este. Pero ¿cuántos permisos de conducir puedo guardar en una variable? Uno. Uno. Mm, Pero el modelo, el diagrama, ¿sí? Me dice que yo puedo tener ninguno o muchos. uno. ¿Sí? Entonces no Ujú. sería una variable. ¿Qué debería ser permiso de conducir si quiero guardar muchos permisos? Un arreglo. Eso, ¿sí? O sea que cuando la cardinalidad es muchos, una de las formas de expresarlo es a través de alguna colección, por ejemplo, un arreglo, ¿sí? Entonces, acá estoy diciendo esto, ¿ven? Que persona tiene una lista de permisos de conducir. Y permiso de conducir, que es esta otra acá, tiene una sola persona. En código lo haría de esta manera. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí, Sí. sí. Sí, sí. Bien, perfecto. Ahora lo que quiero es que ustedes piensen en dos clases que estén asociadas. ¿Sí? Piensen ustedes en dos clases que estén asociadas. A ver, díganme dos clases que puedan estar asociadas.
al mundo del videojuego. Por ejemplo, Un auto y un conductor. El auto puede ser bien, un solo auto y lo pueden manejar muchos conductores. tengo mi clase auto, un auto, pero, y conductor, ¿no? Esa podría ser una. ¿Ah? Esa podría ser una. ¿Sí? Ustedes dicen, mira, yo quiero que se lea así, que un auto tiene conductor. ¿Sí? Y si ustedes dicen, eso se lee un auto o un conductor. Si yo digo, no, un auto puede tener muchos conductores, ponele en el tiempo, puedo poner un asterisco de este lado, ¿no? De este lado. Ahora, fíjense en esto, como se lee de auto a conductor, la que va a tener el atributo, la que va a tener la asociación es auto, ¿sí? Entonces, tu clase auto va a tener, como digo, varios conductores. Un conductor, Conductor, ¿sí? conductor, qué sé yo, no sé. El nombre de la variable, El nombre de la variable, lista lista y bueno, los corchetes del arreglo. del arreglo, ¿sí? Entonces, de esta manera, estoy diciendo, ¿sí?, que auto tiene una lista de conductores, ¿sí? Como es unidireccional, no digo que conductor tiene auto, ¿sí? Si quiero decir eso, no pondría la flechita, porque la flecha indica cómo la leo, ¿sí? A ver, otro ejemplo. ¿Mm? ¿Qué otro ejemplo se les ocurre? Y en el ámbito del juego sería el jugador y el personaje, la Mm, pero, relación. a ver, mirá, escucha esto. ¿Un jugador tiene un personaje o es un personaje? Y tiene un, ¿Tiene un en el caso. personaje? Claro, es una Sí. asociación. ¿Un jugador tiene un personaje o es un personaje? Por qué decís que están relacionados? A ver, ¿por qué dirías que están relacionados? Y ¿De qué porque manera? Sí, el, el jugador sí. podría manejar un personaje o varios al mismo tiempo. Ah, bien, bien. Jugador-persona. Perfecto. Sí, sí, Ujú. podría ser un jugador, bien, sí, y personaje. Está bien. Jugador-personaje. Entonces, un jugador tiene un personaje, dependiendo del juego, ¿no? Podría Sí, ser dependiendo del juego. un juego o varios personajes. Perfecto. ¿Sí? ¿Algún otro ejemplo? A ver, por ejemplo, el pez. ¿Qué asociaciones pueden encontrar ahí en el pez? Esta, un jugador, un personaje. En el pez, ¿qué sería? ¿Un jugador, un personaje o un jugador, varios personajes? Jugador, un Jugador, varias jugador, personas. varios personajes. Varios personajes, ¿sí? Ujú. ¿Qué más? Mm, Podría ser jugador arma, tener varias armas. Un jugador, claro, podría ser que el jugador tiene, Una lista de armas. jugador, exactamente, tiene varias armas, ¿sí? Esa podría ser otra, jugador, armas, ¿sí? Siguiendo, en este caso, el jugador puede tener varias armas, podría ser equipo, jugadores,
Un equipo tiene varios Ujú. jugadores, ¿no? Ujú. Y Sí. podría ser bidireccional esa inclusive. Por ejemplo, un equipo, ¿sí? Un equipo tiene varios jugadores. ¿No será posible? La clase. ¿Sí? Entonces, esta podría ser bidireccional. ¿Sí? Entonces, si me paro del lado de equipo, ¿cuántos jugadores puede tener? Varios. Varios, ¿no? Pondría un asterisco. Y si me paro del lado jugador, ¿a cuántos equipos puede pertenecer un jugador? A uno. A uno. A uno. ¿Sí? Si me paro del lado jugador, pertenecería a un único equipo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que equipo va a tener un arreglo de jugadores, ¿no? Equipos tendría un arreglo de jugadores y jugador tendría un arreglo de equipos o un atributo Un atributo. con un solo equipo, ¿no? Con una Ujú. variable, no un arreglo. Bien. Entonces, se va entendiendo la asociación y sobre todo que el matiz semántico de la asociación, que la idea que propone la asociación es de él, es una relación del tipo, tiene uno. Una clase tiene atributos del tipo otra clase. ¿Sí? Bien. Ahora, hay situaciones, ¿sí? Hay situaciones, vamos a ampliar esto. Hay situaciones, ya arranco. Ahí está, se me rodaron las ventanas. Hay situaciones, ¿sí? Bueno, acá en la teoría les habla acerca de la navegación, que es lo que les mostré yo, la multiplicidad o la cardinalidad, como ustedes quieran llamar, cómo se representa, que lo fuimos mostrando con ejemplos. Bueno, ahora hay situaciones en las que tengo una asociación, pero quiero agregar un matiz semántico en donde la clase desde donde arranca la relación es un todo, ¿sí? La clase de donde arranca la relación es un todo y las demás son partes de ese todo, ¿sí? Por ejemplo, yo supongamos que digo, mira, tengo una orquesta, ¿sí? Y esa orquesta está compuesta o tiene varios profesores, ¿sí? Entonces doy a entender y quiero dar a entender, ¿sí? Que la orquesta es un todo y que las partes que lo forman son cada uno de los profesores o poner cada uno de los músicos, podría ser. Ahora bien, sigue siendo una asociación, ¿sí? Sigue siendo una asociación. ¿Por qué? Porque del lado de orquesta, ¿cómo diría que tengo muchos profesores? Eh, ¿Con qué dirían? Profesor y el arreglo. Con un Y el arreglo. arreglo, ¿sí? Pero como quiero dar a entender que la orquesta es un todo y las demás son las partes, fíjense que arranco la asociación así, con un diamante en blanco, ¿sí? Con un diamante en blanco. Entonces, cuando ustedes tienen dos clases, ¿sí? Dos clases, y una clase tiene atributos del tipo otra clase, pero ustedes además quieren decir, mira, esta es un todo, es el todo, y la otra son las partes que lo forman, lo represento así, ¿ven? Con un diamante en blanco desde donde leo la asociación. Eso se llama agregación, ¿sí? Eso se llama agregación. Un ejemplo podría ser que un polígono es el todo, ¿y cuáles serían sus partes? ¿Qué partes forman un Las, polígono? ¿Eh? Los las lados. Los lados, aristas. ¿sí? Lados, ¿sí? Entonces, un polígono, ¿sí? Tiene muchos lados, varios lados. Bueno, entonces, como quiero dar a entender solamente que el polígono es un todo y la demás una parte, pongo esto. Pero en código no hay forma de decir, acá en C# que es una agregación, ¿sí? Es nada más que a nivel semántico, ¿se entiende?
nada más que a nivel semántico. Entonces, cuando ustedes ven, si ustedes ven un UML representado de esta manera, sigue siendo una asociación, ¿sí? Sigue siendo una asociación, solamente que agrega ese matiz que estábamos comentando, ¿no? Ahora, hay situaciones, ¿sí? Hay situaciones en las que vos querés decir, bueno, tengo un todo que tiene partes, ¿sí? Tengo un todo que tiene partes, vamos a suponer, acá, activo el dibujar, ahí está. Vamos a suponer que tenemos un todo, tengo una clase que está asociada con otra clase, ¿sí? Quiero decir que la clase de la izquierda es el todo, formado por varias partes, pero también quiero decir que la clase que forma el todo, que es un diamante, se encarga de construir todas las partes, ¿sí? Es el que se encarga de construir y de destruir todas las partes. Entonces, eso lo represento como una composición, ¿sí? En donde sigue la idea de que hay un todo formado por partes, pero es el todo el que, digamos, crea y destruye las partes. Por ejemplo, un ejemplo más común podría ser, no sé, que tengo una cuenta, ¿sí? Y tengo en la cuenta movimientos. ¿Sí? ¿Qué significaría esto? Si es una agregación, significaría que es la cuenta la que se encarga de crear objetos movimientos cada vez que hay un movimiento en la cuenta. Cada vez que se agrega dinero, cada vez que se retira dinero, se crearía un objeto movimiento, ¿sí? Pero es la cuenta la que por dentro, a través de sus métodos, va a hacer un new de los objetos movimientos, hablando así a lo criollo, ¿sí? Pero no me van a pasar desde afuera un movimiento. ¿Me siguen? Es decir, que cuando tengo la agregación, ¿sí? Tengo el todo que contiene las partes, y esas partes que forman al todo se crean y se destruyen siempre dentro del objeto que es el todo, digamos, ¿sí? A ver si lo podemos... Bien, supongamos que tenemos dos clases, por un lado partido y por otro lado gol. Y en gol tenemos como atributos que tiene el minuto en el que se hizo el gol y el nombre del jugador que hizo el gol, ¿sí? Para no agregar complejidad, no vamos a agregar una clase jugador. Eso lo ponemos como un string. Bien, el partido a su vez va a tener sus atributos adicionales y va a tener sus métodos, ¿no? También. Y yo quiero dar a entender, ¿sí? Yo quiero dar a entender que un partido tiene, así como tiene, por ejemplo, en qué cancha se jugó, cuáles fueron los equipos que se enfrentaron, vamos a suponer que tiene goles, ¿sí? Que tiene también goles como atributos. Eso me lo está diciendo esta flecha porque es una asociación, ¿sí? Pero a su vez, a esta flecha le agregamos el matiz, ¿sí? De que es una composición, es decir, hay un diamante ahí en blanco, pintado. Vamos a suponer que está relleno, ¿sí? Entonces quiere decir que cuando que el partido en alguno de sus métodos, va a instanciar un objeto de tipo gol, ¿sí? Es decir, que cuando yo cree el partido, clase partido, vamos a suponer, en términos generales, clase, vamos a agregar ya que estamos acá, algo que me faltó, que es la cardinalidad, ¿sí? Entonces, cuando yo escriba mi clase partido, ¿sí? Entre sus atributos va a tener de tipo gol, ponle que se llame goles,
una regla, ¿no? Después veremos cómo trabajamos con la regla, pero es la idea, para que ustedes vean. Además va a tener todos sus otros atributos y métodos, ¿no? Bueno, lo que quiero llegar yo es que cuando creo el partido, ¿sí? Cuando creo el objeto partido, y haga algo con el partido, no sé, iniciar, o lo que sea, es dentro de esos métodos de partido donde se van a crear los objetos de tipo gol. Yo desde afuera, ¿sí? Desde afuera, yo no voy a crear un objeto de tipo gol. Yo desde afuera no voy a hacer esto. No voy a crear un objeto de tipo gol y le voy a poner al gol el minuto en el que se hizo, el jugador que lo hizo, ¿sí? Yo desde afuera no participo. Es el mismo partido, el mismo objeto partido el que se va a encargar por dentro de construirlo. ¿Se entiende? Distinto a lo que sucedió recién con cuenta y cliente. Y cuenta y dinero. Vieron que para poder usar una cuenta, nosotros tuvimos que crear por fuera, ¿sí? Creamos por fuera, ¿qué cosa? Y el dinero que tenía la cuenta, creamos por fuera el cliente que es titular de esa cuenta, se los tuvimos que pasar desde afuera. ¿Ah? La agregación, perdón, la composición, ¿sí? La composición, lo que dice es que además de dar la idea de que este es un todo y que para mí son partes que forman ese todo, bueno, estas partes, ¿sí? Esas partes van a ser construidas desde el objeto de donde parte la relación, que en este caso es partido. ¿Sí? Pero no hay una forma en código de decir, esta es una asociación, una composición, no hay una palabra clave para decirlo. Por eso se dice que la composición, ¿sí? Y la agregación agregan un matiz a la asociación, un matiz semántico, un concepto, ¿sí? Una idea de que hay un todo formado por partes. En la composición, ese todo es partes. ¿Ya? Es decir, que lo que me está diciendo el que modeló esto, me está diciendo, che, mirá, cuando después vos programes con esto, si tenés que asegurarte que sea el partido el que cree por dentro los goles, ¿eh? Asegurate que el partido tenga información acerca de qué jugadores hay y todo eso, para que por dentro él pueda hacer un new en alguno de sus métodos y crear el gol. Que desde afuera no reciba ningún gol, ningún objeto de tipo gol, porque podrías hacer funcionar mal al objeto partido. ¿Sí? Vieron que estamos hablando ahora acá a un alto nivel de abstracción. Mudo grabación. Bien, ahora, otro de los tipos comunes de relaciones es la relación de dependencia. ¿Sí? La dependencia es una relación o una conexión, como le quieran llamar, semántica, entre dos elementos, ¿sí? Entre dos clases, en donde decimos que uno de los elementos es el elemento independiente y el otro es el elemento dependiente. Dice, se caracteriza esta relación porque un cambio en el elemento independiente afecta al elemento dependiente. El elemento puede ser una clase, un paquete, un caso de uso, etc. No Un se ve la, ejemplo de... Perdón, ¿cómo? no se ve la filmina. No sé si habría Bien. que verla. Sí, hay que verlo. Acá está la filmina. Ahí se ve. Genial. Joya. Bien, entonces, como les comentaba, la dependencia entonces es un tipo de conexión semántica entre dos elementos de mi modelo. Mi modelo puede estar armado por clases, ¿sí? Paquetes, en donde uno de los elementos es el elemento independiente, ¿sí? Y el otro es el elemento dependiente. ¿A qué apunta esto? A que, evidentemente, es una relación entre dos clases, ¿no? Una de las clases, la clase independiente, es la clase que, digamos, tranquilamente, que no depende de nadie. Es decir, las demás clases del proyecto podrían no estar y ella podría seguir funcionando, ¿sí? Los objetos de esta clase podrían seguir funcionando. Ahora, la clase dependiente, ¿sí? Evidentemente, para funcionar necesita de otra. Hay una dependencia.
Ahora bien, ¿cómo represento la dependencia y cuándo se da la dependencia? ¿Sí? Vamos a mostrar en un ejemplo un poquito más claro. Bien, a la dependencia se la conoce también como relación, es una relación de uso. ¿Sí? A la dependencia, ¿sí? Es una relación de uso. Así como en la asociación era una relación del tipo tiene un, ¿sí? La dependencia es una relación del tipo usa un. ¿Sí? Usa. ¿Y cuándo se da? Bueno, dadas dos clases, ¿sí? Supongamos escritor y supongamos bolígrafo. ¿Ah? La relación de asociación se da cuando una clase tiene, por ejemplo, un método, ¿sí? Que recibe, por ejemplo, como parámetro, un objeto del tipo la otra clase. ¿Sí? Entonces, ¿cómo identifico la asociación? Perdón, a la dependencia. Cuando una clase tiene un método que recibe como parámetro, por ejemplo, un objeto del tipo otra clase. Entonces se dice que la clase escritor depende o usa a la clase bolígrafo en su método de escribir. ¿Sí? ¿Y cómo se lee, cómo se representa a la dependencia? Se la representa con una línea guionada, ¿sí? Y al igual que la asociación, la flecha para indicar la dirección, cómo la leo. ¿Sí? Puede también tener la cardinalidad, puede ser bidireccional también, si quisiera, que lo que hay que evitar es esto, justamente que sea bidireccional. Siempre hay que evitar, chicos, cuando ustedes modelan, cuando ustedes diseñan, que una clase dependa que ambas clases dependan de sí mismas, que dependan una de otras, ¿sí? Que sea doble, que sea alto el acoplamiento. Eso tienen que evitarlo, ¿sí? Generalmente a las dependencias las van a ver así. Una clase depende o usa la otra. ¿Ah? Entonces, evidentemente, en este ejemplo se puede ver cuál sería la clase independiente y cuál sería la clase dependiente. ¿Cuál es la clase independiente? La clase El que escritor. no necesita de las demás para poder funcionar. La clase bolígrafo. Bolígrafo. La Claro. clase bolígrafo. Ujú. Esta es la clase totalmente independiente. Yo puedo sacar todas las demás clases del proyecto y bolígrafo seguiría funcionando. ¿Sí? Ahora, la clase dependiente es escritor. ¿Sí? Escritor es la clase que depende de quién? De bolígrafo para funcionar. ¿Sí? Es decir, yo no podría sacar de mi proyecto a la clase bolígrafo, no la podría eliminar, porque el escritor no podría escribir. ¿Se sigue? ¿Se entiende? Ujú. Sí, sí. Bien. Fue el caso del Perfecto. robot, ¿no? Fue el caso del robot, exactamente. Vieron que se daba la dependencia entre robot y Y hombre, hombre, ¿sí? ¿En qué método? en el jugar con robot. En el jugar con robot, ¿sí? Entonces, en ese ejemplo, en donde ustedes tenían la clase hombre y la clase robot, y tenían en hombre al método jugar con robot, este recibía por parámetro un robot. No, Entonces, esa relación que existía entre las dos clases es de dependencia, depende. ¿sí? A través del método jugar con robot. ¿Se entiende? Vieron que en ese caso, ese proyecto simple tiene dos clases, pero están relacionadas de alguna manera. ¿Sí? ¿A través de qué? De una dependencia. ¿Sí? Fíjense que hombre no tiene un atributo de tipo robot, porque no es característica de un hombre tener un robot. ¿Sí? Ujú. Un hombre tiene como característica, ¿qué cosa? Tiene un nombre, tiene un apellido, tiene un documento, ¿sí? Pero no es característica de un hombre robot. ¿Sí? La relación que existe en este caso entre hombre y robot es de que usa. ¿Sí? Un robot usa, un hombre usa un robot. Esa es la relación, ¿sí? Una relación de tipo uso. Usa robot.
También saben cuándo se da la dependencia. Se da cuando una clase, ¿sí?, tiene un método que devuelve, en lugar de recibir, devuelve objetos del tipo otra clase. Supongamos que tengo una clase A y tengo una clase B, ¿sí? Y la clase A tiene un método, ¿sí? Tiene un método que devuelve un objeto de tipo B. Entonces también acá se dice que hay una dependencia, ¿sí? Acá también se dice que hay una dependencia. Entonces, si a la hora de modelar, a la hora de analizar y de diseñar y de modelar, yo identifico que tengo en una clase un método que retorna un objeto del tipo otra clase, bueno, entonces la relación que existe también es de dependencia, ¿sí? También es de dependencia. O sea, ¿qué es dependencia? Cuando tengo un método que recibe un objeto de otra clase o cuando tengo un método que devuelve un objeto de otra clase. Esos son dependencias, ¿sí? Dependencias. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando empiecen a desarrollar el práctico número 3, ¿sí? Cuando empiecen a desarrollar el práctico número 3, no solamente van a modelar clases, sino que si el proyecto también tiene más de una clase, traten ya de ir identificando si son asociaciones o dependencias, que son las primeras dos tipos de relaciones con las que estamos trabajando, ¿sí? Identifiquen si hay asociación, ¿sí? Si es una asociación o si es una dependencia. Y ustedes podrán decir, bueno, ¿y qué pasa con la agregación y la composición? Bueno, por ahora, como la composición y la agregación son asociaciones, ¿sí? Representen, hasta que le agarren la mano, a todo como asociaciones, ¿sí? O sea, Sí. en lugar de discriminar, es una composición, es una agregación o es una composición, ¿se acuerdan con el rompito pintado? ¿Sí? Representen a todas las asociaciones de la misma manera, ¿sí? O sea, que pueden identificar dos relaciones, dependencia y asociación, ¿sí? A la composición y la agregación, tómenla como, a la composición y a la agregación, tómenla como asociaciones comunes, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es justamente eso. Yo por ahora